En este video les voy a hablar de la aversión a la pérdida, cómo diversos estudios dicen que nos duele mucho más perder dinero que inclusive ganar dinero y cuáles son las funciones cerebrales que debemos atender para evitar esto. Diversos estudios de mucho renombre de varias universidades han demostrado que para el ser humano perder dinero es mucho más doloroso que ganar dinero. Es decir, cuando yo me gano $100 se me activan ciertas partes del cerebro, pero cuando pierdo $100 se me activan 3 veces más energía que cuando lo gano. ¿Por qué nos duele tanto esto? Los estudios han demostrado que hay partes del cerebro que inclusive son de la parte más reptiliana nuestra, que muestran cómo ese dolor o cómo perder dinero nos conecta con el dolor y el miedo. ¿Y qué pasa con esto? Lo que está ocurriendo realmente en nosotros es que al activar los circuitos de dolor y de miedo, nosotros comenzamos a meternos en un asunto que es la huida. Recuerden que el cerebro tiene varias fases a la hora de intervenir para ayudarnos a sobrevivir. Y recuerden que nuestro cerebro está solamente para ayudarnos a sobrevivir. ¿Y eso cómo lo logra? A través de caminos neuronales que logran que las cosas sean más rápidas y automáticas. Y lo que se busca es que seamos lo más eficientes posibles en el manejo de la energía para mantenernos vivos. O sea, el cerebro no te quiere más inteligente, el cerebro no te quiere más poderoso, el cerebro te quiere vivo. Y ya, con que tú estés vivo, él está cumpliendo con su papel. Por eso los grandes cambios y las grandes transformaciones al cerebro no le gustan. Y por eso es tan difícil instalar un nuevo hábito. ¿Por qué? Porque la instalación de un hábito implica mover muchísima energía y al cerebro no le gusta porque entonces ya no es eficiente. Implica crear redes neuronales nuevas y eso implica demasiado gasto calórico. Por lo tanto, al cerebro no le gusta. Él va a querer que te mantengas siempre ahí. Tu cerebro te quiere perezoso. Esa es la conclusión. ¿Qué pasa entonces cuando hacen todos estos estudios de la pérdida? ¿Qué fases o qué partes del cerebro se están moviendo? Se están moviendo partes donde nosotros comenzamos a sentirnos fuertemente amenazados. El dolor y el miedo hacen que nosotros sintamos entonces esa fase de pérdida y nos conecte con la fase de lucha. Recuerden que cuando nosotros sintamos amenazas, la cadena de pensamiento que viene es emocional netamente y lo que viene es algo muy instintivo. Viene una fase de huida, ataque o lucha. ¿Qué ocurre entonces cuando una persona está perdiendo dinero? Yo lo voy a decir en palabras concretas en los mercados de capital, que es lo que más me toca ver. Obviamente también aplica para los apostadores, para la gente que juega lotería, para la gente que va a los casinos sobre todo. La emoción de verse ganando dinero se dilapida fácilmente y se pierde cuando estás perdiendo dinero. Y por eso es que seguimos insistiendo a ver si ganamos. Y por eso es que la gente se juega todo su dinero en un casino en una noche o inclusive sus propiedades, sus casas, su matrimonio, se lo juegan en un casino y se vuelven ludópatas fácilmente. Es la misma aversión a la pérdida. Entonces, cuando nosotros desencadenamos toda esta fase de lucha, ataque, huida, en el mercado lo que ocurre es que huimos de lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos ganando dinero, nos gusta mucho y tendemos a cerrar la operación lo antes posible para que sea ganadora. ¿Por qué? Porque si ves que estás ganando, voy a poner una cifra, $10 y después se vuelve 9, 8, 7, ya te comienza a entrar el pánico y dices, no, yo tengo que cerrar esto ya porque estaba ganando 10, ya estoy ganando nada más 7, ¿y qué pasa si llega a 0? ¿Y qué pasa si se vuelve negativo? Entonces tiendo a cerrar cuando la cifra está en azul. Pero ¿qué pasa cuando estoy perdiendo menos 25? Cuando estoy perdiendo menos 25, tiendo a huir de la operación, cerrar el computador o apagar el celular. Pero ¿qué está pasando internamente? Estoy generando un montón de mecanismos de estrés donde yo siento que tengo que estar mirando eso a ver cómo va. Y llevado cierto tiempo en una operación perdedora, comienzan unas fases impresionantes donde empiezo a chequear mi carácter y a darme cuenta de lo enormemente afectado que estoy al ver cifras perdedoras. No me entero de cómo me veo beneficiado cuando algo está ganando, sino cómo me duele saber que estoy perdiendo. ¿Qué ocurre ahí? Que a pesar de que en los mercados de capital uno esperaría que toda la cantidad de traders que hay, toda la cantidad de bancos, fondos de inversión, fondos de pensión, inclusive gobiernos y bancos centrales, que todos hacemos parte de los mercados, uno esperaría que el comportamiento de los mercados fuera muy racional, fuera muy analítico y fuera muy reflexivo. Pues a uno cuenta de que no. ¿Y qué es lo que ocurre? Que los mercados se mueven por emoción. Hay mucho componente emocional. A pesar de que hay algoritmos y que hay un montón de sistemas operativos que hacen eso automático, obviamente esos sistemas operativos fueron programados por seres humanos. Por lo tanto, en su emoción también está. ¿Y cuál es la emocionalidad en los mercados? Y a veces uno ve las curvas de los gráficos y lo que uno hace es
que procura sacar una media de los precios de las acciones o de las divisas o de lo que estés analizando y vas a tender a pensar que el precio tiene que volver a los lugares donde había estado. Es como una especie de fase histórica donde yo digo que el mercado tiene que comportarse como se había comportado en el pasado. Y eso digamos que es una especie de sofisma. ¿Por qué? Porque en la vida real hay precios a los que nunca va a llegar, pero nosotros a veces nos aferramos a ello con tal de no ver perdida nuestra cuenta o con tal de no ver cómo se hacen las pérdidas en nuestra cuenta y cómo le damos clic y cerrar la operación. Entendamos algo, si tú compraste en un nivel y el valor ya es nuevo abajo y estás perdiendo dinero, no importa si te quedas esperando que algún día se recupere o si cierras inmediatamente en pérdida. Y la gente dirá, pero ¿cómo así que no importa? No importa, ¿por qué? Porque si en 4 o 5 meses o en 4 o 5 años este valor se recupera y algún día vuelve al nivel donde habías comprado, ¿qué es lo que está ocurriendo en tu mente durante esos 4 o 5 meses o esos 4 o 5 años? ¿Por qué? Porque ahí es donde tengo que determinar si yo voy a ser un gran tenedor de ese activo, si yo puedo esperar realmente las fases que tenga que esperar para verme ganando o si realmente yo tengo un comportamiento diferente y mi conducta no es lo que yo esperaba, me como las uñas, pierdo el sueño, tengo que estar mirando reiteradamente el teléfono o el computador para ver cómo va la inversión y cada vez veo que pierdo más, entonces sufro más. Si ese es tu comportamiento, la sugerencia que les doy es cierren la operación. ¿Por qué? Porque ese dinero ya se perdió. Y eso es un sesgo que tenemos que tener en cuenta y que nos pasa mucho a los seres humanos. Miren, cuando tú vas al cine y la película es mala y ya tienes tus crispetas y tu gaseosa y llevas 10 minutos y sabes que la película es tremendo bodrio, es más, te equivocaste de película, a veces decimos, ¿cómo pierdo el dinero de la película más el dinero de las crispetas y la gaseosa y me voy en este momento? ¿Cómo lo pierdo? No, yo tengo que recuperar esto. ¿Y cómo se recupera? Quedándome 2 horas en algo que no quiero. ¿Saben algo? Váyanse inmediatamente y comen las crispetas en el carro. No tiene sentido quedarse ahí, o sea, van para el centro comercial a comerse mientras caminan. ¿Por qué? Porque en definitiva ya ese dinero lo perdiste. Quedarte hora y 40 minutos que les falta a la película para decir que lo vas a recuperar, no solamente es que ya perdiste el dinero, sino que también vas a perder tiempo. Y quiero que lleven eso a los mercados. Es exactamente igual. La película no va a mejorar, ni te van a dejar quedar para la siguiente película. No, no va a pasar nada. Solo vas a perder 2 horas de tu vida. En los mercados, obviamente no son 2 horas, a veces son 2 años, a veces son varios años. Por lo tanto, yo tengo que saber que si mi aversión a la pérdida me está afectando realmente y yo no soy capaz de desconectar las emociones de lo que está pasando en el mercado, yo debo cerrar las operaciones y debo cerrarlas lo antes posible. Y definitivamente estrategias de largo plazo no son para mí y eso lo tengo que empezar a analizar desde hoy. ¿Por qué? Porque se sufre demasiado. ¿Qué pasa cuando viene el sufrimiento? El sufrimiento es la perpetuidad del dolor. Es decir, todos nosotros tenemos que experimentar dolor por cualquier cosa. Dolor por la pérdida de un ser querido, una mascota, un trabajo. Es decir, el dolor hace parte inherente al ser humano. Y el dolor de perder dinero, así sea 3 veces más dolor que el placer que tengo al ganar algo, así sea la misma cantidad de dinero, no importa, sigue siendo dolor. Si yo sé gestionar ese dolor, y vuelvo y les digo, yo también siento dolor cuando veo pérdidas en mis operaciones, dolor, pero el dolor es temporal. El dolor, yo simplemente digo, voy a esperar, a esta operación le voy a dar unos meses y cierro y nunca más la vuelvo a ver, no pasa absolutamente nada más. Yo ese dolor lo sé gestionar porque he sufrido demasiado y ya sé que el dolor es manejable. Pero si el dolor me quedo perpetuándolo y masticándolo, entonces empiezo a conectarme con la emoción del sufrimiento. El sufrimiento es mantener ese dolor todo el tiempo, estar en vilo a toda hora. Y eso comienza a generarte varios comportamientos emocionales. Y ahí es donde comienzo a volverme más errático. ¿Qué va pasando con la gente que convierte algo tan simple como una operación en pérdida en algo tan emocional? Que si yo me vuelvo emocional, hay partes del cerebro que se van a encender, como es el sistema límbico. El sistema límbico, que es donde están los celos, la ira, la rabia, el rencor, ese sistema se va inmediatamente a empezar a iluminar. Entonces, ¿qué partes del cerebro se apagan? Se apagan las partes de la reflexión, del análisis, de la ética, de la estética, de la belleza. O sea, apago las partes que me van a sacar de este problema. ¿Por qué? Porque puedo hacer otra operación donde compense la pérdida, porque puedo entrar en la operación más abajo ganando más. O sea, hay muchas formas de salir de una operación perdedora, pero cuando yo estoy emocional, soy más torpe. ¿Qué quiero decirles con esto? Cuando yo soy más emocional respecto a algo, tiendo a cometer más errores. Entonces, si yo estoy comprado en petróleo y el mercado se fue para abajo y estoy perdiendo demasiado, pues entonces tú puedes apostarle a la caída del gas. Entonces, lo que vas a
seguir perdiendo en petróleo lo vas a comenzar a ganar en gas. Entonces, ¿qué estás haciendo? Básicamente estás mimetizando la pérdida y estás esperando como si hubieras puesto un seguro a esa pérdida. Pero eso solamente se puede lograr cuando yo estoy en versión inteligente mía. Si estoy en la versión torpe emocional, lo único que voy a hacer es cometer más errores y cada vez más errores. Por lo tanto, salir de ese problema va a ser sufrido y va a ser casi imposible hasta que por fin algún día definitivamente la cuenta no resiste, reciba un llamado a margen o pierda más dinero o me enferme. Recuerden que todo este estrés que se genera con la pérdida del dinero, pues de hecho hay una rama de la psicología que lo estudia que se llama la neuroeconomía o las neurofinanzas, porque ya se ha notado cómo a lo largo de la historia moderna del ser humano, esto no es como estudiarlo en el pasado, sino en el presente, digamos que a lo largo de la historia el dinero se ha vuelto una causa. El dinero se ha vuelto tan importante como el aire o como el alimento. ¿Por qué? Porque antes salíamos a cazar y lo que nos podíamos comer en 2 días se comía. ¿Por qué? Si el animal se dañaba y no había cómo guardarlo en una nevera, no había neveras hace 100.000 años. Entonces lo que se podía comer se repartía entre la tribu y se volvía a cazar en una semana. Fin de la historia. Pero hoy nosotros nos salimos a cazar. Hoy en día nosotros lo que hacemos es cazamos dinero y con ese dinero vamos al súper y cazamos un pollo y cazamos un pedazo de pavo y cazamos jamón y cazamos una pernil. O sea, ya la cacería no es el animal para ir a matarlo. Ya la cacería es cambiar tiempo por dinero para después salir nosotros a cazar fácilmente en un carrito de súper. La diferencia es que ahora lo que antes era lo que despertaba el cortisol en la caza, en la cacería, ya no. Ya es el dinero y el dinero como causa. Y eso hace que nosotros inmediatamente nos metamos como si fuera supervivencia y reacción, conectando circuitos que definitivamente no queremos. Por lo tanto, soluciona esto. Identifiquemos las emociones que nos suceden frente al dinero. Si nosotros no entendemos que el dinero en nosotros quizá genere miedo, vergüenza, frustración, rabia, porque tenemos historias del pasado que no hemos resuelto. Ludopatía en los padres, ludopatía en tíos, ludopatía en abuelos, estafas en la familia que vienen a través de la epigenética. Y estudien el asunto de la epigenética, que hay muchísimos videos donde hablan de eso. Obviamente no es mi tema, pero busquen lo que está ocurriendo y cómo se heredan esos comportamientos a través de las células y de la genética. Y entendamos que si no sanamos eso con nuestros pasados, si no sanamos eso con nuestro presente, pues no vamos a sanar el futuro. El futuro está enfermo cuando el pasado y el presente están enfermos. Si queremos sanar el futuro, tenemos que comenzar a buscar qué es lo que ha pasado en nuestra familia, cuál es la historia nuestra y cuál es la historia mía actual. De lo contrario, seguiré repitiendo errores, seguiré repitiendo emociones y por lo tanto el futuro seguirá enfermo financieramente hablando.